El eco de la creación ha sido reemplazado por el ruido de la tierra. Hay un tinte de tragedia inminente. La sentencia estaba dada. La tierra, antes generosa, ahora se negaba a dar sus frutos sin esfuerzo. El paraíso era un recuerdo lejano. Adán y Eva, en su exilio, aprendieron a vivir del sudor de su frente. Pero con el dolor del trabajo llegó el milagro de la vida. Del fruto de su unión nacieron sus hijos. Y en esos dos primeros hermanos, Caín y Abel, la humanidad vería su primera división, el primer acto de odio que mancharía la historia para siempre. Adán y Eva tuvieron a Caín. El nombre, que significa adquirido, era un símbolo de su esperanza. El primer hijo de la humanidad. El que cultivaría la tierra. El que forjaría la civilización. El trabajo era duro y la tierra ingrata. Pero Caín no era de los que se rinden fácilmente. Llevaba en sus hombros el peso de una herencia de exilio y esfuerzo. Y después de él, vino Abel. Su nombre, que significa aliento o vacío, reflejaba una vida más libre, más nómada. Abel fue pastor de ovejas. Su vida no estaba atada a la tierra, sino al movimiento de los rebaños, a la calma del pastoreo. Mientras Caín araba la tierra, Abel seguía el ritmo natural de la vida. Ambos hermanos eran diferentes, no solo en su oficio, sino en su espíritu. Caín, marcado por la lucha constante, el resentimiento por la tierra. Abel, con una paz que parecía venir de un lugar que su hermano no podía alcanzar. Una pequeña semilla de envidia se plantaba en el corazón de Caín, y sucedió que al cabo de cierto tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor, y Abel, por su parte, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de ellas. La diferencia en sus ofrendas era un reflejo de la diferencia en sus corazones. Caín ofreció lo que la tierra le dio. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la suya. El rechazo fue una afrenta personal. La envidia de Caín se transformó en una ira ardiente, un fuego que lo consumía por dentro. Y Caín se enojó mucho, y su semblante decayó. La ira es un veneno lento. El primer crimen de la humanidad no fue un acto de maldad pura, sino el resultado de la envidia, del resentimiento que brota de un corazón herido. Y el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías aceptado? Y si no hicieras lo bueno, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La advertencia era clara. Caín estaba en una encrucijada. Podía dominar su ira o dejar que la ira lo consumiera. Pero Caín no escuchó. La voz de su ego era más fuerte que la voz de Dios. Se acercó a su hermano Abel con palabras falsas, ocultando su verdadera intención. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato de la historia, el primer acto de violencia entre hermanos. Y la sangre, derramada en la tierra, clamó al cielo. La tierra misma se había convertido en un testigo silencioso de la traición, y el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, con una mentira tan vieja como el tiempo: No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Pero la voz de Dios no aceptaría la mentira. Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de mi hermano clama a mí desde la tierra. Y en ese instante, Caín comprendió que su crimen no solo lo separaba de su hermano, sino que lo separaba de la tierra, de Dios y de sí mismo para siempre. Y la pregunta que flota en el aire es si el castigo es el final de la historia, o si la culpa es solo el principio de una nueva odisea. La voz de Dios resonó sobre la tierra, una pregunta que no era de ignorancia, sino de juicio. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El eco de esas palabras persiguió a Caín, como un fantasma que no podía acallar ni de día ni de noche. El paraíso estaba perdido. Se había convertido en un recuerdo lejano, un mito que solo él y sus padres conocían. Pero ahora, el mundo mismo se había convertido en su cárcel, un vasto y solitario campo de castigo. El primer exiliado de la humanidad, marcado por la culpa y el dolor de una herida que no sanaría jamás, cargaba el peso de la primera muerte. El silencio que siguió al acto era más ensordecedor que cualquier grito,
más penetrante que el estruendo de un trueno. El cuerpo de Abel, inerte en el suelo, era el primer monumento al pecado de la humanidad, un altar profanado por la envidia y la ira. No era solo un asesinato, no era simplemente un acto de violencia. Era un acto que había roto el pacto primordial entre el hombre, la tierra y su creador. La tierra misma, que antes había sido su sustento y su compañera, se negaba a recibir la sangre de un justo. La sangre de Abel no se filtraba, no se absorbía. Permanecía en la superficie, una acusación silenciosa y terrible contra su hermano, una herida en el cuerpo de la tierra que clamaba por justicia. Era un testimonio de la injusticia que no podía ser borrado. La respuesta de Caín fue una negación patética, un intento de evasión tan viejo como la caída misma, una mentira que resonaría a lo largo de los siglos en cada acto de cobardía humana. No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? La primera mentira después de la desobediencia, la excusa más antigua. Y con ella, Caín selló su destino. No era la pregunta de un inocente, sino el clamor de un culpable que busca justificación en la oscuridad, en la falta de testigos. No había arrepentimiento en su voz, solo la autocompasión del que ha sido descubierto y se niega a aceptar la responsabilidad. El horror de lo que había hecho se leía en sus ojos, en el temblor de sus manos, pero no la voluntad de confesarlo, de arrepentirse. Y la voz de Dios fue ahora un juicio. No había vuelta atrás. No había redención en ese momento. Un rayo de luz descendió del cielo, no para iluminar, sino para señalar, para marcar un destino. La tierra bajo los pies de Caín se volvió árida al instante. La hierba se marchitó en segundos. El suelo se resquebrajó y se hizo polvo, como si estuviera sediento de algo que no podía beber. El aire se volvió más pesado, lleno del olor a polvo y a muerte, a decadencia. Era un castigo simbólico. La tierra, de la que Caín sacaba su sustento, ahora lo rechazaba con vehemencia, repudiando al hombre que la había manchado. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. La maldición de Dios era una herida abierta en la relación de Caín con su mundo. La tierra, su compañera de trabajo y su fuente de vida, se había convertido en su enemiga eterna. Cada semilla que plantara se negaría a germinar. Cada cosecha que esperara se convertiría en polvo entre sus dedos. La misma naturaleza se había rebelado contra él, condenándolo a un trabajo eterno y estéril, a una lucha perpetua contra un mundo que ya no le pertenecía. Caín se desplomó sobre la tierra árida, con la cabeza entre las manos. Su lamento era un susurro ahogado por el polvo, un grito mudo de desesperación. No era el lamento del arrepentimiento, del dolor por la pérdida de su hermano, sino el de la desesperación más profunda, el dolor de un hombre que comprende la magnitud de su castigo, un infierno en vida, una soledad perpetua. Levanta la vista, y sus ojos reflejan un horror abrumador. El mundo, que una vez fue su hogar, se ha vuelto un lugar de hostilidad, un campo de batalla contra el aire mismo. Los animales lo miran con recelo. Los vientos parecen murmurar su nombre. Siente el peso de la culpa como un manto invisible y pesado que lo ahoga. Mi castigo es demasiado grande para ser soportado, dijo Caín al Señor. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle, me matará. El miedo, un miedo primal e insoportable, el miedo a ser un paria, a ser señalado por el resto de la humanidad que pronto vendría, a ser cazado como un animal salvaje, el miedo a la soledad eterna, al desprecio de cada criatura viviente. El miedo, más que el remordimiento, fue la primera emoción de su exilio, el motor de su huida. Y el Señor, en su infinita y misteriosa compasión, le impuso una marca. No era una herida visible, no era un tatuaje o un estigma de sangre, sino un símbolo de protección, una señal que advertiría a otros de su identidad. Vemos a Caín, la marca invisible brillando en su frente, levantándose y marchándose hacia el este, hacia un lugar llamado la tierra de Nod, que significa errante. El viaje es largo y agotador. Cada paso es una agonía.
Cada sol que se oculta es un recordatorio de que no tiene un hogar al que regresar. Camina solo, con el peso de la sangre en sus manos y la marca en su frente. El paisaje cambia de fértil a desolado, un reflejo de su estado interior. Una tierra que no le pertenecería jamás. La misericordia se mezcló con el juicio, y Caín se convirtió en un paria, un vagabundo sin destino. Salió de la presencia del Señor, con su alma tan rota como la tierra que lo maldecía, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí, el sol salía y se ponía sobre un paisaje que no le pertenecía, sobre un mundo que ya no era el suyo. En la tierra de Nod, en medio de su soledad, Caín encontró a su esposa. La Biblia no nos dice quién era, ni de dónde vino, pero su presencia nos recuerda que la vida, a pesar de la maldición, continuó. Ella lo abrazó, no con juicio, sino con un amor que no comprendía del todo su crimen, pero que se negaba a abandonarlo. Juntos, caminaron hacia lo desconocido, ella como su ancla en un mundo que lo rechazaba. El amor y la compañía se manifestaron incluso en el destierro, un pequeño faro en la oscuridad. Su unión era el testimonio de que la humanidad, incluso en su peor momento, podía encontrar una razón para seguir adelante. Y de esa unión nació un hijo, y Caín lo llamó Enoc, y Caín edificó una ciudad, y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo, la construcción de la primera ciudad, no para glorificar a Dios, sino para protegerse de los hombres, para encontrar seguridad en su aislamiento. La civilización nació del miedo y de la necesidad de refugio, un símbolo de la desconfianza que había nacido entre los seres humanos. Los descendientes de Caín, marcados por su herencia, se convirtieron en pioneros de la civilización. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, dominando la naturaleza a través del pastoreo. Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, creando la música para llenar el vacío del alma, una música melancólica que hablaba de un paraíso perdido. Y Tubal-Caín, el forjador de toda herramienta de bronce y de hierro, el maestro de la metalurgia, creando no solo herramientas para la vida, sino armas para la guerra, herramientas para el poder y la dominación. La humanidad, en su exilio, aprendió a manipular el mundo, a crear arte y tecnología, pero cada invención estaba teñida por la herencia de su creador, por el miedo y la violencia. Pero Lamec, el bisnieto de Caín, mostró que la violencia de su ancestro no solo vivía, sino que se había multiplicado, se había transformado en un código de honor sangriento. Lamec, un hombre arrogante y brutal, se jactó de su fuerza y su violencia. Declaró una venganza desproporcionada, una ley del talión llevada al extremo. Él era un espejo de Caín, pero sin el arrepentimiento, sin la vergüenza. Se reía de la idea de la culpa, de la misericordia. Para él, la violencia era un derecho, no un pecado. Con una sonrisa cruel, le narró su acto a sus esposas. Ada y Sila, oíd mi voz. Esposas de Lamec, escuchad mi dicho. A un hombre maté por haberme herido, y a un muchacho por haberme golpeado. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. La venganza. El ciclo de violencia se había multiplicado. El pecado de Caín, una herida abierta, se había convertido en una plaga que se transmitía de generación en generación. La sangre llamaba a la sangre, y la humanidad entera parecía estar condenada a un ciclo interminable de venganza y muerte. Una espiral descendente que se hundía cada vez más en la oscuridad. Pero en medio de la violencia de los hijos de Caín, una nueva esperanza nació para Adán y Eva. Un pequeño faro de luz en la oscuridad del mundo. Y Adán volvió a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, diciendo, porque Dios me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín. La vida, una vez más, superaba a la muerte. El linaje de Set se convirtió en el linaje de los que invocaban el nombre del Señor. Fue en los días de Set que los hombres comenzaron a clamar por Dios, buscando una conexión perdida con el Creador, intentando sanar la herida que Caín había abierto. Vemos los dos linajes, el linaje de Caín, lleno de ciudades, tecnología y violencia, y el linaje de Set, con su fe y su devoción. Dos caminos para la humanidad.
Un final que no es el final, sino el principio de un conflicto eterno. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la violencia, entre la construcción y la destrucción. Los dos linajes coexisten en el mismo mundo, pero habitan en realidades diferentes, separados por la elección de sus ancestros. El mundo, una vez un jardín, se había convertido en un campo de batalla para el alma humana, una arena donde la historia se repetiría una y otra vez. Y así, el mundo continuó su marcha, cargando el peso de la sangre derramada y el eco de una pregunta que todavía resuena. ¿Somos el guarda de nuestro hermano? El destino de la humanidad, en manos de la decisión de cada uno, se preparaba para su próximo capítulo. La historia de un mundo que se había corrompido, un mundo que necesitaría un diluvio para ser limpiado.